Muy buenos días, que Dios te bendiga. Hoy en la serie Despertando avanzamos en el estudio del Evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 15, llegando ya al final de este Evangelio tan maravilloso. Vamos a leer a partir del versículo primero algunos versículos para algunas verdades fundamentales tan importantes que podemos aprender en el devocional de esta mañana. Versículo 1 dice: muy temprano por la mañana los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Versículo 7 dice, el 6 dice: ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año, durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara un preso como era de costumbre. El versículo 9 dice: ¿quieren que les dejen libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigieran la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre a quien ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. Hay tres verdades importantes para nuestro crecimiento espiritual que podamos aprender de este pasaje de la pasión de Cristo previos a su crucifixión. Lo primero de ello es que el texto dice que el concilio supremo, qué tremenda palabra, hombres de la ley, autoridades, sacerdotes, sumos sacerdotes, o sea, la gente que más sabía, la gente mejor preparada, se reunieron para tomar un consejo y analizar el próximo paso, y llegaron a la conclusión que deberían prender a Jesús. Esto nos enseña a nosotros a tener cuidado y a no santificar instituciones, porque santo es Dios, 3 veces santo, siempre santo, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra, los cielos y la tierra se llenan de su gloria. Las instituciones de aquel tiempo, con sus autoridades supremas, con su concilio supremo, toman un consejo y llegan a una decisión: vamos a mandar a prender a Jesús. Esto nos enseña que muchas veces las instituciones pueden equivocarse en su juicio, pueden equivocarse en su línea de pensamiento, mas la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Sepamos nosotros tener el respeto, la reverencia necesaria, la fidelidad a las instituciones que pertenezcamos cada uno de nosotros, pero tengamos por encima de todas las cosas que supremo hay uno que está en los cielos. Y su palabra es la que se cumple cada día. No nos permitamos dejarnos llevar de alguna manera por el fanatismo religioso, por las tradiciones religiosas, porque fueron las tradiciones religiosas de la época de Jesús que lo llevaron a ese concilio a juzgarlo como un criminal. Hay otra enseñanza muy importante en este pasaje, es que a veces hay personas que, estando en posición de autoridad, teniendo la posibilidad para tomar la decisión correcta, teniendo el discernimiento y el entendimiento de que está frente a una injusticia, aún así no va a hacer nada al respecto, porque lo único que le interesa es agradar a la mayoría. Ojo con eso, que nuestro crecimiento espiritual no se ve estorbado por la actitud de Pilato, que tenía la autoridad para hacer lo correcto, tenía el discernimiento y el entendimiento claramente de que Jesús no era un criminal, que estaba ahí por envidia de los demás. Sin embargo, eligió lavarse las manos y dejar que la multitud decida. Que Dios nos guarde de ese tipo de actitud. Cuando Dios te ponga en un lugar, en una posición donde tienes autoridad y tienes la posibilidad de hacer lo correcto, no hagas las cosas solo para agradar a los demás, sino que en tu crecimiento espiritual puedas tomar decisiones que puedan ser de bendición y de justicia, así sea para una sola persona. En último lugar, para reflexionar en esta mañana,
es aprender que muchas veces las multitudes van a clamar a una sola voz, y existe hasta un dicho popular que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero muchas veces esa voz del pueblo, esta voz multitudinaria, esa voz tan popular que resuena en las calles, está pidiendo realmente algo que es injusto y que no es la justicia verdadera. Que Dios nos ayude a discernir. El devocional de hoy apunta o puede resumirse en esta palabra: discernimiento. Para no ser como la gente del consejo de ese concilio supremo, de esta institución tan sagrada, tan tradicional, tan santa, tan perfecta, que terminaron juzgando mal al santo de los santos. Que no seamos como Pilatos, que aún teniendo todo en las manos lo dejó pasar y no tomó la decisión adecuada. Y que tampoco seamos como una multitud incitada por otro, que no pensó en su momento en las consecuencias, tomando sobre sí la sangre de aquel inocente. Que Dios nos ayude a crecer espiritualmente en el discernimiento del espíritu correcto para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Que Dios te bendiga y que tengas un día excepcional.